A- Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de práctica profesional de la licenciatura en Administración. Hoy nos está visitando el profesor Patricio Cosio y está acompañado del ingeniero Agustín de Magistri. Y nos vienen a dar un seminario de economía de comunión, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y por compartir este espacio con la práctica profesional. Es todo de ustedes. Buenas tardes, bueno, gracias a la profesora, al profesor Marcelo, que está conectado online también por invitarnos a participar de este espacio. Y también quiero agradecer especialmente a Agustín que se sumó a este encuentro. La idea nuestra, a ver, cuando lo conversábamos en su momento, a este encuentro, este espacio, la idea era contar de una experiencia, así como hay distintos movimientos económicos o de nuevas economías, estoy seguro que conocen muchísimos de ustedes, después vamos a hacer un breve repaso. La idea era tratar de darle un tinte, digamos, conceptual, porque es un espacio académico, o sea, tratar de que queden categorías a ustedes, ¿sí? Pero por otro lado, que esté acompañado de una experiencia concreta, real, en este caso de una empresa que está, me animo a decir, a cuadras de aquí, porque queda a cuadras, o sea, con distintos emprendimientos. Entonces lo invité a Agustín, que bueno, que lo conozco ya de antes, ¿sí? Para que también él pueda, de alguna manera, después contar experiencias sobre esto, ¿no? O sea, sobre cosas que existen y bueno, que sean de alguna manera ustedes un pantallazo teórico, conceptual y a su vez práctico, real, sobre todo pensando en una gestión, ustedes que se están formando en estos contenidos y que lo puedan eventualmente aplicar o rescatar algunas cosas, ¿sí? Bueno, Agustín de Magistri, estamos hablando de una empresa familiar, sí que es Habitat, igual él la va a presentar en breve. Y la particularidad también que tiene es que él será la segunda generación, ¿sí? O sea, que ya está involucrada en la empresa, o sea, que también van a tener esa particularidad de una empresa con ciertos valores, con ciertas prácticas y a su vez empresa familiar, ¿sí? Bueno, Agus, te invito a que te sientes un ratito, así yo les comento a los chicos y después te cedo la palabra para que vos contes las experiencias, ¿sí? Muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer un poco, le voy a pasar la pelota a ustedes, ¿sí? Acá me ven, ¿sí? Si me ven perfecto. Si yo les muestro esa foto, ¿sí? En una palabra, ¿qué le transmite a ustedes? ¿Cómo describirían esa foto? ¿Ah? ¿Desigualdad? ¿Qué otra cosa? Vamos a ver el lado inspirador, creativo de los chicos. ¿Qué les transmite eso? ¿Saben dónde es? ¿Alguien tiene idea? Exacto, es Brasil, muy bien, es San Paulo. Sao Paulo sería. Exactamente, eso es Sao Paulo. O sea que esto es una favela. ¿Y atrás qué hay? ¿Qué representa para ustedes esos edificios que son bastante altos? ¿Mm? Ajá, bueno, pues oficinas, ¿sí? ¿Y qué concepto, qué categoría? Ajá, recursos financieros puede ser, bien. Estatus, ajá. Poder, bien. ¿Y esto? De este lado, de los rascacielos. Ajá, bien, bajos recursos. Pobreza. ¿Mm? Superpoblación, sí, evidentemente se ve que son viviendas que crecen en altura y con pocos metros cuadrados, ¿sí? Podríamos decir hacinamiento también. Pasemos a otra. Esta es un poquito más alevosa, me parece. Igual tapa un poquito ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, son departamentos con pileta propia, si no se llega a ver al fondo, del lado de allá, ¿sí? Cancha de tenis y acá un paredón que separa la favela. Sigue siendo Sao Paulo, ¿no? ¿Mm? Bueno, no vamos a seguir hablando de cosas. No sé si le transmite algo distinto a lo que dijeron. ¿Por qué les muestro esta foto, sí? Para que ustedes tengan idea de qué se trata esto, ¿sí? Quien es la fundadora de Economía de Comunión, ¿sí? Que se llama Chiara Lubich, en el año 91, estamos hablando hace relativamente poco tiempo, ella tenía un viaje a Brasil, iba a San Pablo. No podía aterrizar el avión, ¿sí? Por cuestiones, no sé si climatológicas, algunas dificultades en el aeropuerto, entonces el avión tiene que empezar a dar vueltas haciendo tiempo para poder aterrizar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ella estaba en el aire y miraba por la ventanilla del avión, empieza a ver este contraste, de alguna manera. O sea, y tiene un primer impacto de la realidad, en este caso, brasilera, de esa ciudad, y después aterriza, llega al aeropuerto y ella se traslada desde el aeropuerto hasta el lugar donde la recibían, ¿sí? Y en el camino ella, o sea, esto es como que uno ve estructuras, ¿sí? No, de hecho no se ven mucho las personas acá, más allá que por ahí se ve capaz que alguna persona chiquitita en alguna parte,
es como una representación abstracta, ¿no? Pero ella después, cuando se iba por lo que sería la autopista que conectaba el aeropuerto con ese lugar, empieza a ver al costado de la ruta gente de muy bajos recursos, niños, digamos, que eran de favela y que estaban claramente con problemas de pobreza extrema, ¿no? O sea, con cuestiones de hambre y de necesidad extrema. Entonces ella queda conmovida a tal punto, ¿sí? que se enferma inclusive después de eso. O sea, ve la ciudad, ve la gente al costado de la ruta que no tenía casa, y queda como muy consternada por eso, entonces tiene una inspiración de alguna manera, y después de una charla, ella, a ver, entre paréntesis, ella es de un movimiento que se llama de los focolares, ¿sí? O sea, ella no tiene nada que ver con economía, pero en ese momento ella iba a un lugar donde hay un polo industrial, ¿sí? En esa zona de Brasil, y ella hace un llamado, dice, nosotros necesitamos crear empresas, ¿sí? Que de alguna manera aborden el problema de los pobres, ¿sí? Eso es lo que plantea ella. O sea, la urgencia, el llamado, la invitación es que ustedes empresarios que son capaces de, si volvemos a la foto, o sea, que dice, los empresarios son capaces de generar riqueza, nadie dijo esto como desarrollo económico, es el progreso, la idea de progreso, que podría estar representada por el sector inmobiliario, ¿sí? Nadie lo dijo, pero eventualmente cuando uno va a ciudades que tienen un gran crecimiento económico, se nota inmediatamente en la cuestión edilicia. Se empiezan a crecer los inmuebles, se empiezan a valorizar, y eso pasa en cualquier ciudad del mundo, ¿sí? Entonces dice, ustedes empresarios son capaces de generar riqueza, pues ella le habla a los empresarios en ese momento de lo que era una charla, y le dice, a ustedes los invito, puntualmente ustedes empresarios, porque si son capaces de generar riqueza, también pueden ser capaces de que estas personas que ella ve que son pobres, que viven en la miseria, puedan salir de la pobreza. ¿Sí? Es un poco, esa es la invitación que hace ella en su momento, en el 91, y empieza, bueno, lo plantea con esto de, bueno, dice, somos muchos, a ver, no tenemos grandes recursos, somos pocos, somos pobres, todo en el sentido de que no tenemos grandes cosas, pero entre todos podemos de alguna manera aportar y crear empresas que generen el cambio. Si es una invitación en la libertad, ¿no? Pues esto no es obligación, sino que en libertad uno decida adherir a una empresa que aborde la problemática esta, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera, dentro de estos, digamos, 31 años, a ver, ya se cumplieron, sí, claro, en el 2022, 31 años desde lo que fue ese llamado, esa iniciativa. A ver, es un movimiento económico, yo decía nuevas economías porque justamente sale de una visión más ortodoxa, ¿sí? De que la empresa tiene que generar ganancia económica y nada más, ¿sí? Que ya ustedes, me animo a decir que ustedes, nuevas generaciones, ya están más acostumbrados a escuchar a empresas que buscan otro tipo de impacto más allá que el económico, ¿sí? Seguramente conocen Empresas B, si les digo empresa circular, si les digo economía verde, si les digo economía social y solidaria, o sea, hay un montón de expresiones que quiero creer que ustedes por lo menos la escucharon alguna vez, justamente que buscan no solo generar una utilidad económica, sino que buscan generar algún tipo de impacto, puede ser social y o medioambiental, ¿no? O sea, como cada vez más común encontrar eso, y de hecho se puede identificar muchas de esas empresas, ¿sí? Ahí, Entonces, Patricio. bueno, por eso Patricio, ¿me escuchas Marcelo, ahí? ¿sí? Sí, sí. Ahí Sí, sí, te escucho. Sí. justamente hoy estaba viendo, y hay todo, además de todo lo que acabas de decir, hay todo, por ejemplo, capitalismo consciente. Eso es otro movimiento a la par de estos, ¿no? El capitalismo consciente. Entonces yo pensaba hoy con la charla nuestra y esta nueva corriente, cómo hay, hay expresiones dentro del macroentorno donde nosotros como licenciados en administración nos desarrollamos. Entonces, qué interesante esto que está diciendo Patricio, ¿no? Todas estas distintas expresiones me parece que son interesantes que nosotros como futuros licenciados podamos tenerla en cuenta, ¿no? Capitalismo consciente, me llamó mucho la atención, ¿se acuerda? Bueno, con Patricio trabajamos mucho en algunos proyectos juntos y hablamos de empresa consciente, ¿te acuerdas, Pato? De empresa consciente, también con Freddy Kaufman, pero también está este movimiento de capitalismo consciente. Y todo eso son expresiones de lo que está charlando Patricio. También es interesante que en la práctica profesional nosotros podamos tener en cuenta estos conceptos, porque vamos a ser futuros licenciados y no solamente nos tenemos que circunscribir a nuestro microespacio, a nuestro microsistema, sino también tenemos que ver el macro, y en el macro está estas cosas que está explicando Patricio. Gracias, Marcelo. A ver, vamos a compartir de vuelta pantalla.
Justamente sí, o sea, esto hay que pensarlo. Yo creo que tiene que ver con un cambio de conciencia a nivel global, porque esto es como que emerge en distintos lugares del mundo, o sea, son movimientos. En este caso nació en Brasil en el 91, después se replicó, hoy por hoy está en todos los continentes, ¿sí? O sea, de empresas que adhieren a esto con sus más diversas formas jurídicas, ¿sí? Pero creo que si uno mira un poco, una mirada más amplia, entra en esto que dice Marcelo, de empresa consciente, de nuevas economías, ¿sí? Que por ahí son expresiones que explican esto, ¿no? Estaba viendo hace poco en la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Económicas, estaba justamente promoviendo un programa sobre nuevas economías, unos conversatorios en la pandemia, y después un programa de formación con apoyo de la ONU Medio Ambiente, que tenía que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, y donde están tratando de evidenciar, ¿no? De poner en el centro de la escena todas estas nuevas realidades que buscan abordar distintas problemáticas, ¿no? Bueno, a ver, una primera impresión, a ver, aclarar que economía de comunión no es una teoría económica, ¿sí? Por ahí, para no confundirlo, ¿sí? Y estamos en una etapa la economía de comunión está en una etapa de crecimiento, ¿sí? Que digamos que sería como un adolescente, porque en el medio hubo muchos cambios, muchas redefiniciones, cosas que sí, cosas que no, qué es lo que es la esencia, al fin y al cabo, eh, no habría como un consenso único, no es una sola cosa, no es una norma ISO, digamos que si certificas sos empresa de este tipo, ¿sí? Sino que son como prácticas que tienen un espíritu o ciertos valores, cultura organizacional, ustedes que estudian administración, de alguna manera compartidos, ¿no? Por eso, digamos, de hecho no hay una definición formal. Me gusta a mí decir que es una manera, una de las tantas maneras de hacer o de vivir la economía, ¿sí? Pues son prácticas concretas. Y que el objetivo central de alguna manera es que no haya pobres entre nosotros. De hecho, esa es la frase del 91, que no haya pobre entre nosotros, ¿sí? Y aclaro acá, con una acepción de la palabra pobreza o de pobres, ¿sí? Que es pobres en el sentido de miseria, ¿sí? De la pobreza como miseria, porque dentro del movimiento hay un cierto tipo de pobreza, que después explico cuál, como que sería bien valorada, podríamos decir, que la pobreza en cuanto a no tener esa ambición excesiva de buscar todo el tiempo el lucro, ¿no? O sea, en ese sentido distinguir, o sea, es pobreza en el sentido que no haya pobres con miseria entre nosotros, ¿sí? Ese sería el objetivo central. Y acá se cayó el puntero. Ahí está, ¿sí? De hecho, justamente pasar de una visión reduccionista, es decir, qué es la pobreza, si alguno entra al Banco Mundial o al FMI o a organismos internacionales, cuando hablan de pobreza generalmente hacen un corte, por ejemplo, esto de son pobres todos los que ganan menos de $2 por día, o sea, una acepción súper simplificada reduccionista, que entiendo que sirve para tener una noción general a nivel global, pero la pobreza, digamos, va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, no es una cuestión solamente una carencia de ingreso económico, sino que tiene que ver con otras dimensiones, multidimensional la pobreza, y por eso uno diría, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver porque después las prácticas de la empresa abordan de alguna manera problemáticas que tengan que ver con las dimensiones, las múltiples dimensiones, ¿sí? Que tienen las empresas, ¿sí? Perdón, que tiene la pobreza, disculpen. Entonces acá, entender que la pobreza, en realidad cuando hablamos de pobreza como miseria, ¿sí? Estamos diciendo que en el fondo hay los vínculos interpersonales están dañados. O sea, si alguno de nosotros, los que estamos acá presentes, nos encontramos eventualmente en una situación de necesidad, ¿sí? Van a tener por atrás de ustedes, por ejemplo, una contención social, que puede ser la familia o amigos, que no van a permitir que ustedes caigan en la miseria, ¿sí? Entonces, eso se llama, por ejemplo, capital relacional. ¿Sí? Son redes sociales, no redes sociales, digamos, del celular, de la tecnología, sino redes sociales en cuanto a contención de personas, grupos de personas, ¿sí? Que nos rodean, que evitan ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, que nos permiten insertarnos en la sociedad. Está el capital humano, ¿sí? Donde una pobreza puede ser cuestiones de salud, ¿sí? Cuestiones de alguna comorbilidad, ¿sí? Que nos impiden poder desarrollarnos con actividades normales, ¿sí? Algún tipo de discapacidad, o eventualmente puede ser una pobreza de formación, ¿sí? Pobreza no tener, puede ser de no tener educación formal, no llegar a tener secundaria completa, por ejemplo, o bien no tener los conocimientos, las experiencias necesarias para incorporarse al mercado laboral, y es una pobreza. Como consecuencia tenés pobreza de ingresos, pero en realidad de fondo hay un problema de que no tenés los conocimientos, ¿sí?
pobreza en el sentido del capital social, normas compartidas, ¿sí? No puede insertarte en una convivencia en un lugar donde vos vivís, ¿sí? Por ahí a los inmigrantes le pasa eso. Hay un autor, esto si no me equivoco es Ranema, que es un académico, un estudioso de Irán, ¿sí? Que habla sobre pobreza, que habla sobre el capital espiritual, entendiendo espiritual por tener un significado en la vida, o sea, algún propósito en mi vida, o sea, no necesariamente una cuestión religiosa, ¿no? En ese sentido espiritual. Entonces uno dice, bueno, cuando uno concibe de alguna manera la pobreza un poco más allá de carencia de ingresos, uno puede empezar a pensar de una manera más integral, ¿no? O sea, sobre todo si en la empresa busca generar ese cambio, ¿sí? Que no haya pobres, como les había dicho. Bueno, la EDC de alguna manera plantea un cambio cultural dentro de la empresa y no solo, ¿sí? O sea, porque no es solo una cultura organizacional, sino que trata de diferir en algunos conceptos claves respecto a, entre comillas, la economía capitalista. ¿Sí? ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad el enemigo no es el capitalismo, ¿sí? Creo yo se ha entendido como el sistema que permite la acumulación de riquezas, ¿sí? Sino la empresa capitalista entendiendo como la empresa que únicamente busca generar más y más y más ganancia económica. ¿Sí? O sea, en ese sentido me refiero, ¿no? De hecho, hay muchísimas empresas que están dentro del sistema capitalista, pero que no solo buscan la ganancia económica, sino que buscan tener otro tipo de valores dentro del día a día, ¿sí? Entonces, si uno compara, uno diría, bueno, está la empresa capitalista por un lado, entre comillas, como les dije, y la comparamos con la empresa de economía de comunión que adhiere a ciertos valores. Entonces uno diría, bueno, si estudiaron economía, veo que algunos fueron alumnos míos en su momento, bueno, ustedes no siguieron economía la carrera, pero si uno entra en la carrera de economía, entra a conocer el Homo economicus y algunos principios subyacentes del Homo economicus, y se trata de, a ver, individualismo, egoísmo, no lo dice así, pero una cuestión del interés propio, y que si todos buscamos el interés propio vamos a estar mejor, ¿sí? O sea, básicamente esa es la filosofía política de donde precede la teoría económica de Adam Smith para adelante, ¿sí? O sea, esa es la visión más tradicional, clásica, de por qué ese individualismo, todos buscamos nuestro bienestar, vamos a estar todo mejor. Eso es lo que diría la teoría en su origen, ¿sí? O interés propio, en realidad es self-interest la palabra que usa Adam Smith, ¿sí? Es decir, que hace foco en el individuo, ¿sí? En el bienestar del individuo, ¿sí? Que si actúa de esa manera va a tratar de, al maximizar su bienestar, logra generar una utilidad a la sociedad, un efecto derrame, digamos, ¿sí? Y básicamente, y en esto estamos todos inmersos, y esto es una cuestión cultural, ¿sí? La cultura del tener, ¿sí? O sea, el tener. O sea, yo hago trabajo ¿para qué? Para ganar dinero, ¿para qué? Para comprar cosas, para irme de viaje, y no hace falta que digan mucho más. Van a Instagram y vean todos los gurúes de encontrar tu independencia financiera y las fórmulas de la felicidad que todos venden, y que se trata de eso, o sea, de poner a trabajar el dinero por vos y que vos tengas tiempo para hacer lo que se te dé la gana, digamos. Básicamente eso. En el fondo está diciendo esto. Tengo que generar ingresos para poder darme la vida que me gustaría tener, que es bastante vaga la idea, ¿no? La vida que me gustaría tener, un poco incierto, pero se basa en esto, consumismo, es comprar, es acumular y comprar, acumular y comprar. Uno no es consciente de esto, pero estamos bombardeados por esto, ¿sí? Constantemente bombardeados por esto. Que esté bien, esté mal, y cada uno hará su juicio. Cuando viene la economía de comunión un poco a plantear esto, dice, bueno, tratemos de romper eso, porque esa cultura que yo busco tener y tener y tener, va generando sistémicamente cada vez mayor desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Varias noticias habrán visto también, el 1% más rico del planeta tiene el 99% de la riqueza. Datos así, o sea, así de alarmante, y fue creciendo de los años 80 para acá. En contraposición, la economía de comunión trata de valorar la gratuidad, o sea, cosas gratuitas, lo que uno hace más allá de una recompensa o de un lucro inmediato. ¿Sí? Yo hago algo porque, bueno, pues me gusta hacer eso, digamos. ¿Por qué lo haces? ¿Sí? Porque dentro de mí le doy valor a eso. ¿Qué puede ser? Poner a disposición mi tiempo, ¿sí? En una actividad que no tenga una retribución económica inmediata, por ejemplo. O trabajo en tal o cual lugar, las personas que hacen voluntariado entenderán eso. O sea, dedico parte de mi tiempo a una actividad no productiva,
o una actividad productiva no remunerada. ¿Por qué lo hago? Porque tengo una motivación intrínseca que me invita a hacerlo y lo hago porque quiero hacerlo y me siento bien haciéndolo, ¿sí? Igual eso no está solamente en el voluntariado, el don y la gratuidad está presente en cualquier empresa. ¿Sí? Ya vamos a profundizar en eso. ¿Sí? En contraposición del interés propio está la idea de fraternidad. A ver, fraternidad como, si pensamos en la Revolución Francesa, historia, secundario, ¿sí? Los tres principios: libertad, igualdad y fraternidad. La libertad la da el mercado de alguna manera. Yo hago lo que quiero, me vuelco al mercado y puedo de alguna manera desarrollarme en ese sentido. La igualdad vendría a ser el Estado, que de alguna manera trata de, con políticas redistributivas, garantizar cierta igualdad de oportunidades, y la fraternidad es el principio olvidado, o sea, nadie se encarga de eso, ¿sí? Hay un autor que dice que el desarrollo de las ONG se dio justamente por esa falta de que la contraposición libertad-igualdad, y que en ámbito político en Argentina estamos bombardeados también por eso, ¿sí? O sea, algunos dicen viva la libertad y otros dicen viva la igualdad, y en el medio es como son dos dimensiones. De alguna manera algunos autores dicen que este principio olvidado viene a canalizarlo, ¿sí? El tercer sector por las falencias tanto del mercado y tanto del Estado, que no logran paliar ciertas problemáticas sociales, ¿sí? Bueno, eso se me fue el nombre del autor, lo tenía, creo que es Weisbaum, si no me equivoco, y eso lo escribió hace varios años. Bueno, la idea de buscar el bien común y cambiar una cultura donde el foco no está en el tener, sino en el dar, o en el darse, digamos, de alguna manera, el comprometerse con algo más. ¿Sí? La cuestión está en el sentido. Básicamente esto es una contraposición para tratar de entender algunos conceptos centrales que tiene este movimiento, que tiene 30 años, ¿no? Después Agustín va a contar un poquito más en detalle, ¿sí? Y algunos impactos que genera a ver, venimos a decir paradigma nuevo, porque es un cambio cultural, respecto a las prácticas que puede haber en las empresas, ¿sí? O, seamos más amplios, en las organizaciones, ¿sí? No solo en las empresas. En primer lugar, al sentido propósito de la actividad. No solo de la empresa, sino de una organización, puede ser una cooperativa, por ejemplo. Pero ¿cuál es el sentido, el propósito que tiene la empresa? ¿Sí? En la empresa, entre comillas, capitalista clásica, diría, bueno, generar más y más ganancias, digamos, básicamente. Bueno, y acá, ¿cuál es el sentido? ¿Sí? ¿Para qué está esta empresa? ¿Qué es lo que busca? ¿De qué manera, de alguna manera, hace partícipe a esos pobres, ¿sí? Para tratar de sacarlo de la miseria, sería la cuestión, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? Por otro lado, otra lectura que tiene respecto a los vínculos interpersonales, tanto dentro como fuera de la empresa. ¿Sí? Hay un cambio ahí, una cosmovisión distinta. Tiene mucho que ver con la visión antropológica. Seguramente ustedes conocerán por su formación la teoría X y la teoría Y de McGregor, digamos. O sea, tiene mucho que ver con eso. O sea, con quién creo que me estoy codeando, relacionando, va a tener mucho que ver el tipo de prácticas de gestión que yo tenga, ¿sí? Tiene mucho que ver con eso, tanto dentro como fuera de la organización. Es decir, con los trabajadores, como con los proveedores, clientes, competencia, Estado, etcétera, etcétera. Tercero es la manera en que se administran los bienes, políticas salariales dentro de la empresa, ¿sí? ¿Qué uso damos? ¿Qué criterios tenemos para la hora de contratar? ¿Qué criterios tenemos a la hora de decidir la combinación entre capital, cantidad de trabajo que vamos a tener? ¿Qué se hace con las ganancias? ¿Sí? O sea, todo eso, cómo en la práctica se lo administra a los bienes que cuenta la empresa, ¿sí? O la organización. Y los últimos dos serían el impacto social, que trasciende, o sea, que esto tiene que ver con la responsabilidad social empresaria, pero es más amplio, me parece, según mi punto de vista, porque es un impacto en la comunidad en la que estamos insertos, ¿sí? Que de eso, bueno, Agustín tiene para ser dulce con esas experiencias, después le va a contar. Y el impacto ambiental, obviamente, que sería la otra pata de lo que hoy por hoy se llaman empresas de triple impacto, ¿sí? Bueno, básicamente eso sería como el caso de ustedes. O sea, traté de rescatar algunos puntos que tengan que ver netamente con la gestión de una organización. Que al fin y al cabo ustedes el día de mañana van a estar involucrados en organizaciones, ¿sí? Valores centrales, 3 valores centrales diría yo. Una es la cultura del dar. A ver, yo le decía, la economía de comunión busca, de alguna manera, que no haya pobres entre nosotros, y esa es la frase. Pobres como miseria. Pero, para cambiar la cultura,
¿sí? Pasar una cultura del tener a una cultura del dar, se entiende como el reconocerse pobre en otra dimensión, no de miseria, sino reconocerse pobre en tanto y cuanto yo carezco de algo, que puede ser de bienes materiales como puede ser de otras cosas. Me reconozco carente en, por ejemplo, en paciencia en el trato con otras personas, ¿sí? Me reconozco carente en conocimientos, por lo tanto me tengo que formar, ¿sí? Me reconozco carente en mis vínculos relacionales, ese capital relacional que no soy muy bueno, me cuesta vincularme con las personas. O sea, uno puede reconocerse carente o limitado en muchísimos aspectos de su vida. O sea, ya el reconocerse carente te pone en un plano en el cual yo puedo llegar a recibir algo del otro. Si no, si yo soy autosuficiente, hago la mía y nada, tengo todo, digamos, ¿sí? O sea, ese es un cambio conceptual, justamente es como un requisito, o sea, reconocerse que me hace falta algo, y no solo material, ¿no? Entonces de ahí viene, digamos, esto hace que, ¿por qué hago hincapié en esto? ¿Sí? Porque la economía de comunión no es filantropía. Uno dice, bueno, el filántropo, la empresa, saca las ganancias y hace una fundación y hace caridad, digamos. O sea, no se trata de eso. Porque la filantropía, yo puedo seguir en una cultura del tener, yo que tengo mucho, que estoy acá arriba en la sociedad, doy parte de lo que tengo, o sea, estoy dando, pero lo hago desde un lugar donde yo estoy arriba que el resto. Pobrecito el otro, entonces lo ayuda, a ver, siendo exagerado, ¿no? Entonces esto dice, no, o sea, si vos primero tenés que reconocer carente de algo, para que vos bajes un pedestal del pedestal y te pongas de alguna manera al nivel del otro, que el otro es capaz de darte algo a vos, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a haber un plano de vínculos personales. Y justamente acá quería aclarar esto entre el dar y el darse, y el concepto de don y gratuidad. Un don, como aquello que se da, no necesariamente es gratuito. Habrán visto El Padrino. Entonces, a ver, es un clásico del cine. Si tienen que haber visto El Padrino, si lo han visto, tienen que ver por lo menos la 1. ¿sí? El Padrino está lleno de favores. O sea, en la mafia hay muchos dones que no son gratuitos. O sea, yo hago un favor que es un don, porque no, vos no me has dado nada, pero yo lo hago, pero en realidad estoy condicionando tu comportamiento porque en el futuro te puedo pedir un favor. ¿Sí? Entonces es un intercambio de dones no gratuitos. ¿Sí? Por eso aclaro que el don gratuito es lo que yo hago más allá de lo que estoy obligado a hacer. Pongo un ejemplo, uno dice, bueno, yo entro a trabajar en una organización y en el contrato laboral, dentro de la organización, están las pautas, horarios de trabajo, si ustedes que están de este lado hacen un manual de funciones, manual de procedimientos, ¿sí? Y lo hacen bien, le entregan a la persona que entra en el puesto, por eso está pactado, o sea, eso es lo que vos tenés que hacer. Pero no es todo lo que tenés que hacer. Vos podés decir, bueno, yo solamente me dedico a hacer lo que dice el manual del puesto, nada más. Yo les aseguro que al día siguiente se van a dar cuenta de que es alguien que está midiendo y que no va a dar nada. O sea, no va a dar ni un minuto, ni su tiempo, ni una idea, nada, porque dice, sí, yo tengo que hacer lo que dice el manual de puesto. Todo lo que excede ese manual es don, porque no tiene la obligación de hacerlo contractual. Los que trabajen en una empresa, bueno, en una organización, los que tengan una empresa o una organización, les aseguro que si empiezan a pensar van a decir un montón de cosas que sus colaboradores hacen por fuera de lo pautado. Todo eso es don, ¿sí? Podríamos tener miles de ejemplos, desde cosas chiquitas hasta cosas grandes. Desde el quedarse a tener un trabajo media hora y no tenía por qué hacerlo, pero se ha puesto la camiseta y dice, si no lo hago yo, mañana va a estar envuelto en llamas mi compañero, entonces me quedo y lo hago. Eso es no gratuito, lo hago para que mi compañero el mañana esté más tranquilo, o para que la empresa mañana funcione normal, y no tengamos problemas con el cliente, qué sé yo. Todo eso es don, ¿sí? Y la otra es aclarar el dar y el darse. Si uno dice, bueno, quiero abordar la pobreza, bueno, es una gran donación, estoy dando. Ahora, ¿me estoy dando lo que yo puedo dar? Pensemos en la organización, ¿me estoy dando? ¿Qué significa darse? Puede ser dar el tiempo, dar los conocimientos, dar ciertas competencias que yo solamente tengo, ¿sí? O sea, eso es darse, y va mucho más allá del dar. Por eso yo digo, esto no es filantropía, ¿sí? O sea, esto es un concepto dentro de empresas que tiene que ver con la gestión de empresas, ¿sí? Y no solo de empresas. Bueno, de hecho, una frase como diciendo, para tratar de entrar en esta lógica de cultura del dar, es decir, bueno, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar y nadie es tan rico que no tenga nada para recibir. O sea, si tengo que partir esa premisa, para hacer ese cambio, digamos, cultural. ¿Sí? Si no, el jefe y el resto
el soldado raso y el jefe, digamos. No, acá es un cambio donde empezamos a horizontalizar las relaciones. Por eso, respecto a uno de los valores centrales, entenderlo así, a la cultura del dar. Un segundo valor, 2 de 3, yo le dije 3 como, esto tampoco es un concepto absoluto, ¿no? O sea, esto es una lectura en base a lo que conozco, me tomé esa atribución de como identificar 3 valores centrales que creo, no solo el único, pero más o menos por acá viene la mano, ¿sí? El segundo es reciprocidad y comunión. A ver, la idea de esto es, yo puedo dar libremente, pero si del otro lado veo que es un ventajista, veo que no hay una actitud de entrar en esa lógica, en ese dinamismo, ese don corre muchas chances de cortarse en algún momento. Entonces, yo siempre soy el que pone la buena parte, yo soy siempre el que me quedo después de horas, yo soy siempre el que hace el trabajo cuando nadie lo quiere hacer. Y veo que nunca, o sea, que todos están en una actitud egoísta, y bueno, en ese ámbito, en esa cuestión cultural de la organización, dejo de dar y de darme. ¿Sí? Entonces lo que dice es, para entrar en esa cultura, o sea, economía de comunión, ¿qué se entiende? Es, bueno, entrar en esa dinámica donde yo doy, y del otro lado hay una vuelta, digamos, que muchas veces ni siquiera es hacia mí, o sea, es ver que en la empresa, en la organización, o fuera, se genera ese hábito, ¿sí? De alguna manera, de intercambio de dones, donde más allá de lo que tenemos que hacer contractual, hacemos otras cosas, pero todos tenemos esa actitud de salir, de darnos, ¿sí? Y eso se va construyendo, de vuelta, cultura organizacional, y después tratar de ampliarlo hacia afuera de la empresa, de la organización, ¿sí? Entonces, en ese ida y vuelta se arma esta especie de libre intercambio de dones, pero es libre, no es pactado, no es que yo lo hago porque como contrapartida, o sea, no entro en la lógica de intercambio de equivalente, que si de eso ya sería mercado, digamos, ¿sí? Instrumental todo. Esto, reconozco el don en el otro y recién ahí me doy cuenta que yo también soy capaz de dar. Entonces, un ida y vuelta de dones que cambia totalmente la cosmovisión y la cultura. Y lo que les decía que es clave, justamente esto, cuando dice, ¿qué es la comunión? Bueno, es este intercambio libre, recíproco, pero en un plano horizontal. Es decir, más allá de la jerarquía, o sea, Agustín le contará, tiene su organigrama, está el jefe de sectores, de área, obviamente, como toda organización. Ahí no hay horizontalidad, porque si ve el organigrama está vertical, pero a nivel humano se refiere esto. O sea, a nivel humano, que está antes de la cuestión circunstancial de la cual estoy en una empresa, a nivel humano, estamos con relaciones horizontales, donde puedo mirarte a los ojos y no te miro desde arriba, o desde abajo, digamos, ¿sí? Pues también es eso, es entrar en el dinamismo, tanto el que está arriba en la pirámide organizacional como el que está abajo, y también con los de afuera de la organización, ¿no? Entonces, de esa manera es entrar en un clima donde reconozco el don, soy capaz de darme, y no hago todo midiendo para tener más. Todo lo que hago es para cobrar más Bitcoin, digamos, y que están las criptomonedas de moda. Si todo lo que hago es para tratar de sacar un poco más y tener más. No, lo hago y bueno, como consecuencia de hacer bien las cosas, pues tendrás utilidades, digamos. Pero no es solo ver las utilidades. Bueno, ya queda el tercer valor, paso más rápido esto. ¿Sí? Y la idea de esto es, en contraposición a lo que sería una visión, entre comillas, capitalista, es, no pongo el dinero o el lucro en el centro, sino pongo la persona. O sea, lo más importante es la persona. Es el cambio de paradigma. ¿Qué significa eso? Bueno, que estamos humanizando la economía. O sea, en el centro está la persona y no el lucro. Todo lo que hago es para ver cómo capitalizo más, ¿sí? El valor de todo lo que hago es lo que se puede traducir en un flujo de ingresos. No quita que no sea importante ser prolijo, productivo y eficiente en lo que hago dentro de la empresa, pero no es el centro que a costa de cualquier cosa me trata de generar más y más ganancias. ¿Sí? Es el cambio conceptual. Las ganancias son medio, no un fin de la actividad empresarial, o no es el único fin, de última si quieren, o sea, sí queremos generar ganancias, pero porque eso nos permite subsistir y continuar con la razón de ser, la misión, la visión de la empresa, o de la organización si es que no es una empresa con fines de lucro. Y en última instancia trata de trabajar por el bien común. Por eso entra dentro de las nuevas economías. Bueno, esto lo dejo para después, de última retomamos. Les cedo la palabra a Agustín para no aburrirlo. Vamos con la práctica ahora. Así escuchamos en concreto cómo es posible todo esto que ha dicho el profesor, aplicarlo, ¿sí? De alguna manera en el ámbito empresarial y en la gestión. ¿Sí? Si vos querés contar, Agustín, tenés
A ver, nosotros tenemos hasta las 8, o sea, son las 5, tenés el tiempo que vos quieras, ¿sí? Tenemos tiempo, así que, sí. Y la idea es, después, si los chicos tienen consulta, inquietud, después hacemos un ida y vuelta, que estaría bueno también. Te diría, Agustín, antes, bueno, que vas a contar qué es la empresa, y después contar un poquito qué te toca hacer a vos. Sí, que eso no estaba, no sé si lo tenías pensado decir, pero también estaría bueno que entiendan desde qué lugar les hablas vos a los chicos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Patricio. Gracias, chicos. Bueno, mi nombre es Agustín de Magistri, soy de la empresa Habita. Habita es una empresa familiar que está compuesta por, bueno, somos 4 hermanos y mi papá, que es el que creó la empresa. Él se dedica a los desarrollos inmobiliarios hace 15 años aquí en Tucumán. Como capaz que me escuchan y se dan cuenta, somos santiagueños, vinimos a Tucumán justamente hace 15 años, y como Habita, Habita se formó hace 6 años. Antes mi papá trabajaba en otras sociedades y bueno, en el 2016 arrancó Habita como una empresa familiar. Nos dedicamos a la construcción de edificios, hacemos edificios en altura, hacemos desarrollo, construcción y venta de las unidades. Estamos en todo el proceso. Bueno, hoy contamos con 6 proyectos a futuro, tenemos 4 obras terminadas y bueno, estamos asentados en Tucumán por el momento, pero tenemos la mirada puesta en hacer proyectos en otras provincias y en otros rubros también, como por ejemplo la venta de los materiales y en la parte de turismo. Bueno, a mí personalmente me toca hacer la parte comercial, me dedico a, soy ingeniero civil, no hago nada de ingeniería civil ahora, así que les puede pasar después. Hoy es común en el mundo, y me dedico a la parte comercial, a las ventas, y bueno, voy a contarles ahora un poquitito, eso en resumen de lo que es la empresa. Les voy a contar un poquito el vínculo que tiene Habita con Economía de Comunión. Nosotros en la familia adherimos al movimiento de focolares y de ahí es donde conocemos el movimiento, la Economía de Comunión. Mi papá participa activamente en lo que es la organización del movimiento de la Economía de Comunión. Sí, sí, gracias. Sí, perdón. ¿Ahí está bien? Ahí está. Y bueno, esto comenzó hace varios años y si bien no todos participamos en lo que es la Economía de Comunión como organización, sí todos lo vivimos y tratamos de contagiarlo en toda la empresa, viviendo y trabajando de una manera diferente a lo convencional. Yo ahora, bueno, en esta presentación la idea era un poco darles ejemplos de casos concretos en donde se aplica lo que habló Patricio sobre la economía de comunión en nuestra empresa, donde lo aplicamos. Y bueno, la invitación de Patricio también nos ayudó porque nosotros esto en la empresa no lo difundimos, justamente estábamos en un proceso de ver de qué manera hacerlo en la página web. Y bueno, pensándolo, vimos que se resumen 4 puntos importantes, que son el acceso a la vivienda, la generación de empleo, la inclusión y el medio ambiente. Antes que me olvide, en la parte anterior, en cuanto a los objetivos que tenemos en la empresa, son la generación de puestos de trabajo, dar solución a la problemática habitacional, que hoy es muy grave, y se encuadra dentro de estos aspectos. El primer punto, el acceso a la vivienda, uno de lo que lo vivimos cotidianamente es la búsqueda de soluciones en la financiación para la compra de una unidad. Hoy muchísimas personas sueñan y quieren tener su departamento propio. Y hoy contar con el capital para comprar un departamento, una casa, un terreno es muy difícil porque se tiene que ahorrar muchos años. Cada vez la brecha entre lo que es la inflación y lo que son los salarios a veces se está distorsionando. Entonces, una de las formas que encontramos para diversificar y que todos puedan invertir en
en ladrillos, que normalmente el inversor de ladrillo compra en pozo a un valor muy bajo, a algo que va a valer mucho más alto a futuro. Eso antes lo podían hacer los que tenían un gran capital, compraban 2, 3 departamentos en pozo, cuando estaba terminado lo vendían, volvían a comprar en pozo y así generaron una rueda muy grande que les permitía tener 10 departamentos, por ejemplo, en poco tiempo. De ahí creamos, primero comenzó con un círculo chico familiar, lo que es el crowdfunding. El crowdfunding es la compra de un porcentaje de departamento. De esta manera diversificamos para que cualquiera pueda invertir, son cuotas bajas. Y bueno, ¿por qué lo pongo aquí? Me dirán, porque el crowdfunding representa en lo que es el movimiento, lo que genera, digamos, en términos económicos, en plata, en la empresa, es un porcentaje muy pequeño, diría ínfimo prácticamente. Y muchas veces nos preguntamos, ¿tiene sentido seguir insistiendo en el crowdfunding? Si es positivo porque genera nuevos clientes, clientes que van a ser a futuro, pero en términos económicos no convendría. Podríamos decir, bueno, seguimos como estamos, vendemos departamentos, vendemos a los grandes, a los que tienen grandes capitales, pero bueno, como política de la empresa decidimos seguir con el crowdfunding porque es una forma de vivir la economía de comunión. Y bueno, en cuanto a la financiación, hacemos financiación a largo plazo, que también, si bien tiene un costo financiero, la hacemos para dar accesibilidad. A nosotros no nos interesa financiar. Si nos eligen entre financiar o no, preferimos que nos paguen de contado, pero entendemos que es muy difícil para muchos. Entonces, de esta forma también buscamos un sector, unos clientes diferentes al resto. Después, en cuanto al acceso a la vivienda, eso es por un lado, lo separan en dos partes. Eso en cuanto a los posibles clientes nuestros. Y esto, la otra parte es en cuanto a nuestra gente, a los que trabajan con nosotros. Hoy, me olvidé de contarles también, Hábitat inició en 2016 con más o menos entre 40 personas. Hoy somos en total, entre personal de administración, la oficina técnica y la parte de obras, somos 150 aproximadamente. Y todos están en relación a Hábitat, o sea, no subcontratamos la mano de obra. En cuanto a lo que decía del acceso a la vivienda, tenemos como objetivo generar un proyecto de viviendas sociales, que es más, ya contamos con el terreno en donde vamos a hacer viviendas sociales para nuestra gente, que donde ellos mismos puedan trabajar para construirlo y buscar la forma de que lo vayan pagando de a poco cada uno, ya sea con trabajo o con materiales. La idea es que también este proyecto de viviendas sociales se haga con materiales reciclados de otras obras, por ejemplo. Y después un caso muy importante para nosotros, bueno, en esta casita que les he puesto aquí, bueno, el punto sería colaborar con la construcción de viviendas de personas que trabajan en Hábitat. Y bueno, aquí les paso a contarle un caso concreto de un chico que trabaja con nosotros hace más de un año. Él ahora tiene 19 años, cuando ingresó en la empresa, él viene de un hogar que se llama el Hogar Belgrano, que son chicos que no tienen padres, o sea, no tienen quien los acompañe en la crianza de chicos. Él hizo un recorrido ahí y cuando estaba por terminar, por otra casualidad de la vida, conocemos a alguien que trabaja con ellos y nos pregunta de la posibilidad de sumarlo a la empresa. Lo sumamos, empezó a trabajar y después, bueno, desde la familia, desde las personas que lo acompañaban en el Hogar Verano, nos dicen de la posibilidad de ayudarlo a hacer una habitación. Entonces, bueno, ahí nos acercamos al lugar donde vivía y la verdad que vivían en pésimas condiciones, lo que sería su hermana. O sea, él pasaría, después de los 18 años, pasaba a vivir con su hermana. La casa donde estaban era una machimbrada, en muy malas condiciones, no tenía piso, barro por todas partes. Para darse una idea, el baño tenía que cruzar todo un terreno de 40 metros para ir a un baño, tenía un par de chapas y nada más. O sea, la condición en la que vivían era muy mal.
De ahí donde nos surge, bueno, hagamos un proyecto para hacer una casa, arrancamos, comenzamos a pensarla, a diseñarla, cómo hacer una casa, de tal forma que le sirva no solo a él, sino a toda la familia, que era lo más difícil, porque la familia no tenía cocina, por ejemplo, cocinaban a leña, entonces teníamos que proyectar una casa que aquí se ve, no sé si llegan a ver, pero esta parte es la zona de la cocina, que la proyectamos para que la pueda usar tanto la persona que vivía aquí como los demás. Y este es el baño, que también lo proyectamos para que cualquiera lo pueda usar. Básicamente no es una casa, digamos, es algo como para que pueda vivir dignamente y tranquilo. Y se generó algo muy lindo porque no es que, no fue solo que nosotros pensamos como empresa y dijeron vamos a hacer la casa y nada más. Muchos compañeros de él decidieron trabajar de forma gratuita para ayudarlo a hacer su casa. Entonces todos los sábados iban sus compañeros a ayudarlo a construir. Y la mayor cantidad de ladrillos, después de lo que es la mesada y muchos elementos de lo que es la casa, fueron reciclados de obras que hacíamos demoliciones. Podríamos haber hecho la demolición, tiramos todo y listo, rápido, pero decidimos, siempre lo hacemos las demoliciones de forma lenta y consciente para que los ladrillos se puedan reutilizar, y la gran mayoría están aquí. Por otro lado, también esto al difundirlo y contarlos a amigos, a empresas amigas, otras personas también decidieron hacer aportes económicos o de materiales para colaborar con la causa de Raúl. Y de parte de nuestra gente, o sea, aparte de los que trabajan con los albañiles que trabajan con nosotros, los ingenieros también se comprometieron mucho. Si bien nadie conoce lo que es la economía de comunión, sí hubo un compromiso muy fuerte que hasta conmovía. Bueno, el segundo punto, perdón, me tomé un poquito de agua. El segundo punto es el tema de la generación de empleo. Uno de los objetivos, como decía antes, es generar empleo. No solo lo pensamos desde los puestos de trabajo en obra, sino también estamos pensando y buscando, ya comenzamos ahora, estamos abriendo una ferretería, de generar nuevas unidades de negocio que generen puestos de trabajo diferentes a los que tenemos de forma genuina en nuestra empresa en la construcción. Y también por otro lado, siempre buscamos colaborar con empresas amigas, ya sea desde los conocimientos por tener la empresa y de la parte financiera también, para que otras empresas puedan comenzar o expandirse y que seguramente a futuro van a generar nuevos puestos de trabajo. Después, en cuanto a la inclusión, que sería el tercer pilar que les comentaba inicialmente, bueno, aquí lo que pongo una frase que muchas veces nos preguntamos, lo fácil sería decir, bueno, necesito tal puesto, hago un casting, busco a 10 personas y al que me parezca mejor, a ese lo contrato. Pensando de esa forma, mucha gente queda afuera. La misma persona anterior, o sea, era muy difícil contratar a un chico de 17 que estaba por cumplir 18 años para que trabaje, no sabía nada, le costaba expresarse. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de incluirlo. Y en nuestra empresa tratamos de fomentar, incluir chicos que, por ejemplo, que han tenido alguna adicción y se están reinsertando. Esto es muy difícil, no es fácil, no es que sea algo que no tenga dolores. Tiene muchos dolores, pero a su vez, hoy, por ejemplo, del chico anterior que les contaba, él está empezando a ahorrar para comprar una bicicleta, y a nosotros nos pone re felices porque, o sea, de no tener nada, no tener familia, a empezar a ahorrar para tener una bicicleta que nos da, todos los meses nos da algo de platito para tener su bici, es como, tiene su lado bueno y su lado malo. Justo antes de que me invite Patricio, nos pasó un caso negativo.
que fue muy doloroso, un chico que lo ayudamos un montón, se terminó con malas juntas y se enojó, insultó a su capataz, insultó a los ingenieros a cargo de la obra, y en ese momento nos planteamos ¿por qué? ¿Por qué seguir ayudando y si después vienen estas devoluciones? Hasta un punto de amenazas. Y bueno, después vino la invitación de Patricio y me hizo acordar a Raúl y digo, bueno, no, tiene su porqué. Va a haber casos malos y negativos siempre, como todo en la vida, pero los positivos son, por lo menos para nosotros, son gratificantes. Y después también que el trabajo por ahí no es solo en lo económico, sino como Patricio les comentaba antes, la pobreza no es solo material o económica, sino también abarca muchos aspectos. Y muchas veces lo vemos a diario, que el trabajo no solo lo ha ayudado a esa persona en tener plata para llevar a la casa, sino lo ha ayudado en mejorar la situación familiar. Después, también algo que no lo agregué aquí, pero el tema de la inclusión es poder brindar a nuestros empleados herramientas para que puedan mejorar en su día a día. De ahí Patricio y el profesor Marcelo y Marcelo García y Marcelo Javier García y Marcelo Medina nos ayudaron con una capacitación el año pasado, no, este año, una capacitación sobre finanzas personales. Y bueno, el primer miedo era, no va a venir nadie, a nadie le va a interesar. Y bueno, la idea era que tener 60 personas como máximo, superamos, creo que fueron más de 70. Y bueno, les brindaron herramientas que quizás son básicas, quizás son lo mínimo que tienen que saber, pero estoy seguro que a muchos les ha servido. Esto nace, lo que era este seminario que dimos de lo que es finanzas personales, nace porque veíamos que constantemente nos pedían préstamos y que no se organizaban bien con sus finanzas. Y bueno, por eso hicimos, junto con Patricio, Javier y Marcelo, bueno, ellos hicieron todo, este seminario. Y esto es parte de lo que es la inclusión en nuestra empresa. Y después, otro punto importante es el medio ambiente. Tratamos en lo posible de hacer reciclado, de reutilizar y de separar los residuos y llevarlos a un ecopunto. Esto es un punto muy difícil de trabajar, sobre todo por cómo está organizada la obra. Imagínense, cada uno tiene su trabajo, su tarea, y que uno se ponga a pensar solamente en el tema del reciclado es muy difícil. Si bien sí lo hicimos, aquí hay una foto, estábamos llevando un ecopunto me acuerdo dónde era, pero bueno, aquí estamos llevando todos los retazos de hierro, plástico, madera, cartón, generamos muchísimos residuos. Y esto, como lo pongo aquí, es un punto a mejorar. Es algo que sabemos que lo estamos haciendo, pero tendría que ser mucho mejor. Bueno, esto seguramente, volviendo a lo que decía Patricio, normalmente se piensa que hacer todas estas cosas reduce la utilidad, porque si ocupo mi tiempo en algo que no sea productivo, estoy perdiendo utilidad. Bueno, nosotros en Habitat lo que buscamos siempre es ser más eficientes y eficaces en nuestro trabajo. Eficiente es terminar una tarea, eficaz es terminarla con la menor cantidad de recursos, y que la mejora que venga por lo que es el ser más eficiente y eficaces, poder redistribuirlo en los puntos anteriores. Y esto no es solo no es que no pensamos en vamos a ser más eficientes o sea, buscamos ser más eficientes porque también tenemos que ganar dinero, la empresa tiene que funcionar. Si la empresa no funciona, no vamos a poder hacer nada de lo que tenemos pensado como redistribución de las utilidades.
Así que desde ese lado también es, o sea, no es que la empresa está siempre pensando en la parte social. Muchas veces lo que es la parte social o lo que está vinculado a la economía de comunión no llega, o sea, llega esta necesidad, acudimos a ella, no somos indiferentes y tratamos de dar ayudas. Esto es algo más personal, yo siempre lo veo, esto está en todas las religiones, pero yo siempre lo veo, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a vos, pero también me parece más importante aún hacer al otro lo que te gustaría que te hagan a vos. Esto es como un poco separando lo que era la teoría, la primera teoría capitalista que hablaba Patricio. Yo no le hago nada a nadie, no le hago mal a nadie, crezco, pero no sé qué pasa alrededor. El otro, hacer al otro lo que te gustaría que te hagan a vos, ahí cambia, porque si veo que el otro está mal y no hago nada, bueno, o sea, estoy cumpliendo la primera, no le hago el mal, pero tampoco le hago el bien. O sea, por eso me parecía importante rescatarlo. Quizá, bueno, esto, ser una empresa, nosotros ser una empresa de economía de comunión, adherir a este pensamiento, no va a cambiar el mundo, nosotros solos no vamos a cambiar el mundo, pero si cada uno, por ejemplo, si todos ustedes, cada uno tuviese su empresa y cada uno de alguna forma lo vive, seguramente van a cambiar varias realidades. Y esto no es que hay que adherirse a la economía de comunión como organización. Yo, por ejemplo, personalmente, yo no participo en lo que es la organización de la economía de comunión, o sea, como otras personas sí lo hacen, mi papá sí lo hace, por ejemplo, pero sí trato de vivir lo que es la esencia de la EDC. Y bueno, otro no lo puse aquí porque era muy santiagueño, capaz que no lo entendían, pero nosotros tenemos un dicho en Santiago, de a uno se juntan los mistoles, o sea, si uno a uno vamos juntando, uno a uno tiene su empresa que aporta a la economía de comunión o similar, seguramente el país va a cambiar o la sociedad donde vivimos va a cambiar. Bueno, eso es todo. Si les parece, bueno, a ver, estamos son las 7:30, estamos muy bien en tiempo. Estaría bueno ahora ver quizás inquietudes o eventualmente sensaciones que le quedan a ustedes. Vamos con las habilidades blandas, ustedes que entienden de esto, no le pidan a los contadores, a los economistas, pero ustedes sí, así que bueno, por lo menos si no tienen inquietudes, ¿qué les ha transmitido? Si les ha generado algo, lo que sea, quien quiera, le acerco el micrófono, así también escuchan online, en el Zoom, mejor dicho. Yo me acerco, o si le quieren preguntar a Agustín, obviamente, ¿no? O sea, lo que quieran, hagamos un ida y vuelta así para conversar un poquito. Yo me acerco, me dice, yo me acerco. Vamos para atrás. Bueno, a mí me llamaba la atención la parte de la demolición de los edificios, el reutilizar esos materiales, digamos. O sea, a ver, yo pensándolo también un poco como tema de práctica profesional, también estaba bueno abordarlo. No sé si hay estudios sobre eso. O sea, ¿cómo se guiaron ustedes? ¿Cómo se guían ustedes para hacer ese trabajo? No sé si entienden la pregunta, digamos. ¿O qué tanto se puede recuperar de eso, digamos? Muchas gracias. Sé por haber visto en algunos congresos en ingeniería civil que hay estudios sobre lo que es el reciclado de demoliciones. Hay muchos estudios sobre eso. Nosotros lo hacemos sui generis, o sea, empezamos a romper, esto podemos rescatar, esto no. No lo hacemos tampoco con algo de un criterio científico, sino vamos haciendo la demolición y a medida que surja lo que vemos que sí es útil, lo vamos separando, siempre dando la indicación al capataz y al que está ejecutando de que trate de salvar, por ejemplo, la mayor cantidad de ladrillos posible, por dar un ejemplo como más concreto.
No estoy seguro si hay algo como más referido a lo que es la organización. Sí, sí estoy seguro que hay estudios respecto a los residuos en obra, respecto a lo que es, qué es lo que se puede, la cantidad que se puede sacar y que la cantidad que no se puede sacar, que se desperdicia. Eso no estoy seguro si hay. Y bienvenido si lo quieres hacer. Bueno, a mí me ha quedado una duda cuando comentabas con respecto a darle la posibilidad a alguien que pueda hacer su propia vivienda. ¿Cómo es ese paso? O sea, yo puedo ir o cualquiera puede ir a hablar y decir cómo lo podemos hacer. Bueno, esto normalmente surge de las necesidades concretas. Por ejemplo, esta persona necesitaba. Otra persona que trabaja con nosotros necesita porque vive en ciertas condiciones, necesita. Nosotros normalmente escuchamos la necesidad, no podemos hacer para todo el mundo, pero siempre vamos, según la necesidad de las personas, vamos tratando de, a ver, estas casas son casas como que tienen lo mínimo indispensable para vivir. Después, por otro lado, está lo que es la construcción de departamentos, que es otro punto. Es un tema difícil porque en 150 personas que tenemos hoy, decidir qué hacemos y qué no hacemos es muy difícil. Ahí entra mucho en juego el criterio y la percepción de los ingenieros que están a cargo de las obras y del capataz que está a cargo de la obra. Vemos y ellos nos dicen qué tal es su actitud ante el trabajo. O sea, no es que es al que trabaja bien se le va a dar y al que no trabaja bien no, pero siempre es una forma como de tomar a un criterio. Es muy difícil, todo el mundo tiene necesidades, pero bueno, para nosotros es difícil tomar la decisión. En este caso puntual, por ejemplo, de Raúl que les comenté, era una necesidad, o sea, fuimos al lugar, era imposible vivir ahí, era imposible ampliarle algo, entonces ahí es donde decidimos hacerlo desde cero. Mientras te acerco el micrófono, hago una acotación. Lo que dice Agustín, en realidad, lo que planteaba Paola era, quizás Agustín no se explayó demasiado, pero el crowdfunding, hay gente que dice, bueno, yo puedo poner, supongamos, valor de hoy 10.000 pesos por mes, que obviamente con eso no te compras un departamento, pero en el crowdfunding, el rendimiento, o sea, de esa inversión, de un pequeño inversión, es la misma que quien va a la empresa y dice, tengo 50 millones de pesos, te compro en Pozo los departamentos. O sea, eso que hacen ellos de alguna manera, que no lo hace nadie, yo de hecho trabajé en una empresa constructora en su momento, es totalmente ilógico en el concepto económico de a vos que va a poner 10.000 pesos por mes, no te puedo generar el mismo rendimiento que el que viene y me compra 5 departamentos en un solo saque. Entonces, de esa manera voy a decir, bueno, yo ahora, estos próximos 2 años, compro el 20% monoambiente, cuando llego a eso, esa plata la reinvierto y dentro de 5 años capaz que llega al monoambiente. O ya tengo el 80% y así vas de alguna manera multiplicando a una tasa de interés mucho más, digamos, que te va a permitir acceder a solucionar el problema habitacional, que era un poco lo que planteaba. O sea, según el segmento en el que estés, puedes tener alternativas. Vamos para acá atrás. Yo siguiendo con la pregunta de Paola, quería consultarte si alguna vez no han pensado en la incorporación de alguna persona, no sé, trabajadora social o algo, que haga algún estudio económico, social de cada empleado, como para tener algún criterio a quién o quién está en el rango de las necesidades para poder ustedes ayudarlo. Ahí yo puedo ir, No, yo puedo ir acotando ahí un poco, no sé quién preguntó. A ver. Justo estaba por mencionarte. Ah, bueno, entonces hablamos. Bueno, No, primero eso que... comienzo yo, después sí. Dale. Bueno, como la respuesta, bueno, y en un momento, el anteaño pasado, mi cuñado, el esposo de mi hermana, él comenzó a trabajar en esta parte de lo que le llamamos talento humano, que hacía de alguna forma el contacto directo entre las personas y la empresa. Después, bueno, él cambió él tuvo una oferta laboral, él es kinesiólogo, nada que ver, pero bueno, empezó a trabajar, tuvo una oferta laboral que era muy buena para él, dejó. Después entró una amiga de mi hermana que es psicóloga,
también comenzó a trabajar en esta parte de talento humano. También tuvo una oferta laboral referida a lo suyo, a la psicología, y bueno, hasta ahí cortamos, no volvimos a buscar, hasta que apareció el señor de barba. Caramba, Contanos. parezco yo. Bueno, ahí, pero ¿quién preguntó? Porque todavía no identifiqué bien la voz. Lucía. Lucía, Lucía. Bueno, sí, muy interesante, Lucía, porque eso es algo, vamos a retomar varias cosas. Una cosa que dijo Patricio es que la economía de comunión es algo relativamente joven, tiene 30 años. Y bueno, para responder esa pregunta, lo que estábamos pensando es, como dice, ¿no? Esa triada estrategia, estructura y cultura, ¿no? Entonces hay una cultura de comunión, pero que debe estar enmarcada en una estrategia y por lo tanto debe estar también alineada con una estructura. Entonces lo que está preguntando Lucía tiene que ver con eso y estamos pensando en el puesto que sería como el gestor o el responsable de la comunión, ¿no? Ya que el área es economía de comunión y todas estas expresiones y estas prácticas requieren una mirada renovadora, una mirada que sea disruptiva y un poco desafiante. La idea es que estamos trabajando en ver las funciones de ese puesto, que sería como el área de gestión de la comunión, donde el responsable sería el gerente o responsable de la comunión. Esto está en construcción, Lucía, estamos trabajando en eso. Pero es muy interesante esa pregunta, porque es cómo gestionar la comunión. Porque si la comunión es algo totalmente etéreo, digamos ambiguo, que puede dar distintas expresiones. Entonces, como estamos en el mundo de los negocios y queremos ser también rigurosos para que esto sea serio, porque si no, la comunión, la economía de comunión, una gran tentación o una crítica que se nos puede hacer es que es altruismo, es hacer responsabilidad social, hacer prácticas que tengan que ver con la pobreza, y la economía de comunión tiene que ver más con una filosofía y, como decía Patricio, con un paradigma. Y ese paradigma se tiene que traducir en acciones concretas que vayan alineadas a los valores. Entonces, una de las acciones concretas es que esas prácticas de comunión sean lideradas, gestionadas, incentivadas, monitoreadas por el responsable de la comunión. Eso es más o menos. Sí. Espera, ya voy. Muy rápido. Haga deporte, profesor Patricio. Bueno, o sea, hice esa pregunta porque yo en algún momento he trabajado en una cooperativa de trabajo donde contrataron a una trabajadora social, donde hizo una evaluación a cada uno de los socios de la cooperativa y evaluó las distintas necesidades de todas las personas. Entonces, ha servido mucho, si bien no funcionó a largo plazo por otras cuestiones, pero estuvo bueno en su momento porque evaluó la necesidad de cada persona y trabajó en base a las necesidades de cada uno. Creo que eso es todo buenísimo. Incluso después se han podido hacer capacitaciones grupales para gestionar esas necesidades. Y segundo, también otro aporte que lo veo en mi empresa, donde yo soy estudiante de administración de empresa y mi hermana es estudiante de trabajo social. Entonces es como, bueno, listo, Lu, hagamos esto y qué parte social le vamos a implementar. Y entonces ella tiene esa mirada social que le da un plus a todas las estrategias en la empresa y que hay muchos proyectos futuros, digamos, y lo veo, hablado del puesto que están buscando y me imagino una trabajadora social en ese puesto. No sé, a mi aporte. Bueno, pues es un licenciado en administración también, ¿no? Que tenga toda una formación Bueno, al ya te respecto. había preguntado esto antes, alguna vez que hemos hablado, pero capaz que también para unificar lo que estaba diciendo mi compañera, es que, bueno, situándonos en un contexto en el que estamos, hay muchas empresas familiares acá, o bueno, nosotros, futuro licenciado en administración, a la hora de adquirir este enfoque o de enfocar nuestra organización hacia esta economía de comunión, por lo que vos estás contando, bueno, han pasado por momentos de muchas frustraciones y también de alegrías. Pero ¿cómo o qué sugerencias hay para transitar estas frustraciones, digamos, de, bueno, qué sé yo, que
ayudar tanto a tus empleados y que, bueno, venga una oportunidad y como que no te devuelvan lo que por ahí, o no sé, no te respondan como tal vez te gustaría. Entonces, ¿qué acciones o cómo manejan esas cosas ustedes? Bueno, Lucía, gracias por los aportes. Coincido que creo que el puesto podría ser cubierto por una trabajadora social. Conozco trabajadora social y sé que trabajan muy bien en estos aspectos, que por ahí, para mí, que soy de una ciencia exacta, soy ingeniero civil, esto es 2 más 2 y no hay otra opción. Para mí es difícil, mi papá es ingeniero, también es difícil. Mi hermana es contadora, también es difícil. Para mis hermanos también, que también trabajan en empresas. Entonces sí me parece, pero bueno, hoy Marcelo, que no sé si los chicos saben de lo que está haciendo con nosotros, Marcelo nos está ayudando a eso, a buscar ese puesto, quién lo podría cubrir, cuáles serían las funciones de esa persona, pero probablemente un trabajador social sea lo indicado. Y para lo que me decías, no hay, es muy difícil. O sea, a mí personalmente me cuesta cuando pasan cosas malas. Por ahí la respuesta que encuentro es que en la vida son ciclos, creo que para todos, en todo aspecto, no solo en esto. Hay momentos que son negativos, que son malos, y después hay momentos, hay picos que son felices y buenos. Pasa en todo, hasta en las relaciones entre personas. Creo que por lo menos yo trato de concentrarme de que en algún momento van a venir las buenas. Y bueno, esto lo que me ha pasado ahora fue buenísimo porque, o sea, estábamos en algo muy negativo, muy malo. Patricio viene, me invita aquí, me pongo a refrescar la memoria y me acuerdo de las cosas buenas y me pongo a pensar qué hubiese pasado con Raúl si no lo hubiésemos ayudado. Y bueno, siempre eso es a lo que acudo. Pero bueno, lamentable, no sé si lamentable, pero bueno, siempre va a ser así, va a ser cíclico. Y bueno, mirar para adelante creo que es lo único que queda. Gracias. Ahí también me voy a aportar. David Strickland, cuando habla de la implementación de la estrategia, él habla justamente de las personas. Y hay una parte donde dice que, bueno, uno debe llegar a realizar las actividades y todos los cambios, no por obligación, sino por convicción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno por convicción espera a la persona, le da oportunidades, lo hace por convicción, no por obligación en el sentido de pensando esta relación contractual, yo te doy, vos me das, y en esos términos, porque seguro que ahí eso va a generar frustración. No es fácil lo que estoy diciendo, pero me parece que por ahí va el camino, es cuando vos tengas la convicción de verdad, va a decir, y que tu verdadera retribución sea haber hecho lo que vos crees que es lo correcto y que está alineado a tus valores. Más allá que el otro a veces no responda de la misma manera. Charlábamos este tema y era uno de los valores que comentó Patricio de la economía comunitaria, que es la reciprocidad. Se supone que cuando hay un círculo de comunión, vos generás reciprocidad, es decir, que el otro te responde de la misma manera o de una manera que vos necesitas. Pero a veces eso no se da, entonces duele y por supuesto genera frustración la no reciprocidad. Pero creo que un poco la llave está en reflexionar por qué lo hiciste y cuál fue la motivación. Entonces, y ustedes saben que la motivación puede ser extrínseca, puede ser intrínseca o puede ser trascendental. Cuando de verdad tu motivación, cuando vos tomas una decisión, la motivación es trascendental en esa toma de decisiones, bueno, ya hay un sentido. Entonces, y que te va a poner en un lugar con más resiliencia, más resiliente a las respuestas no favorables o no esperadas, pero que a veces sí se dan en el comportamiento de las personas. Pues no sé si ha sido muy difícil mi respuesta. Julio quiere pedir la palabra. No sé, No, Julio. no, Valentina primero. No, Ah, no, estaba Julio acá también. Bueno.
No me pelees, Bueno. Valentina, ni en el Zoom, mirá, me deja de pelear, ¿no? No, yo de mi parte felicitarlo porque realmente me parece hermoso, hermoso, hermoso. A mí me encanta rescatar perros. Y siempre que rescato uno, mi papá me dice, no vas a salvar a todos los perros del mundo. Yo digo, no, pero este sí. Así que, y me parece tremendo que lo conté, digamos, que sepa, porque te juro que si yo sé de alguien que quiera hacer un departamento o algo, le voy a mandar. O sea, 100% seguro, te súper recomiendo. De nada, felicidades. Ahí estaba levantando en el Zoom, después me di cuenta, está Julio Ruiz, que es profesor de la UBA. ¿Está o no está? Sí. Ahí está Julio, ya le cedemos la palabra. Él es profesor de microeconomía de la UBA, se sumó ahora por Zoom. Él es doctor en economía, hizo su doctorado con una empresa de economía de comunión, pero de la región de Cuyo. O sea que hay otras empresas que también tienen estas ideas un poco locas, entre comillas. Así que Julio, te cedo la palabra. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bien. No, dos comentarios. Uno, que las exigencias de la comunión son hacia dentro de la empresa y hacia afuera, en el sentido de que a veces los otros nos ayudan en los malos momentos. Una pregunta que me pidieron cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, que le hiciera al empresario que estaba estudiando, era como una prueba de fuego, digamos, bueno, ¿qué le diría a los demás? Que era, digamos, para evaluar cuáles eran sus motivaciones, hasta dónde era un idealista medio loco, hasta dónde era un tipo concreto y demás, y otros elementos. Y una de las partes de esa respuesta que él dio fue, háganlo con nosotros. Siempre es importante tener cerca la mirada de otro, que me diga algo distinto, que me dé una mano cuando estoy caído, que me ayude a generar algo nuevo, ¿no? Esta es uno de los aportes que quería hacer, lo cual no significa ser miembro de la economía de comunión, digamos, así formalmente, pero de así como hay muchos modelos de gestión que acá también queramos generar gestionar la economía de comunión como individualmente. No, necesitamos de los otros. En este caso los otros fueron Marcelo y Patricio. Necesitamos de los otros. Y la otra cosa que me parece interesante, porque mi campo de estudio se orientó hacia la conducta económica, es que necesitamos dar un paso, y hacia lo epistemológico por lo del paradigma, hacia entender cada vez más la reciprocidad como una conducta y como algo que nos sucede a los seres humanos. No es solamente una exigencia de algo que debe ser, y entonces me fijo cómo lo vivo, de los valores que están implícitos. Está muy bien todo eso, pero además, por ejemplo, ahora que andamos con el país y el diálogo, y que necesitamos el diálogo muestra que la realidad humana es una realidad recíproca. Cuando vos pasaste una semana que te escucharon bien, vos tenés una cierta capacidad de escuchar, que no es que te lo planteas vos como autoexigencia. Cuando te pasó 2 días que nadie te dio bolilla y alguien te viene con un problema complicado, a los 5 minutos es repesado. Y aunque vos lo querés seguir, te cuesta un esfuerzo enorme. Estoy poniendo este ejemplo porque los seres humanos tenemos la reciprocidad en nuestra lógica, en nuestra dinámica. Entonces resulta que si me escucharon, yo soy más capaz de escuchar que si no me escucharon. Y esto no es una decisión moral. Yo después puedo decidir querer escuchar siempre. Eso está muy bien, es otro tipo de decisión. Pero la reciprocidad entra, digamos, como una dinámica de la vida, en todos los campos. Y esto me parece que hay un descubrimiento para hacer, pero no de tipo de que acá hay una utopía. Yo creo que sí hay una utopía en la economía de comunión y está fantástica. Pero además, la reciprocidad es parte de la naturaleza humana. Para bien o para mal, es parte de la naturaleza humana. Y eso me parece que tenemos que empezarlo a descubrir. Hasta ahí. Gracias, Julio. Sí, sumo que de hecho en
en teoría de los juegos, que ustedes no tienen, no están ni de optativa, que son, si vieron la película Mente Brillante, en teoría de los juegos se hacen muchos estudios de campo para justamente testear si existe o no la reciprocidad, y de hecho somos más, en la convivencia diaria, tendemos a premiar al que se comporta bien y a castigar al que se comporta mal de alguna manera, vinculando con la neurociencia, neuronas de espejo, y que somos más cooperativos de lo que creemos, ¿no? A pesar de este individualismo, en ciertos contextos somos bien cooperativos. Bueno, el homo reciprocans se le hablan en vez del homo económicos. No sé si alguien más quiere aportar, comentar, preguntar. Allá atrás. Yo me tomo una atribución porque en realidad había una cosita que quería mostrarles, que es una diapositiva que la pasé, que les dije, esta la vemos después. Esto una vez lo escuché, me pareció interesante, porque a ver, si estamos hablando de un cambio cultural... Patricio, no se ve la diapo acá en el Zoom. Bien, perdón. Gracias por el dato, sí, tengo que compartir. Ahí está. Sí, uno en su momento, yo les decía al principio que la economía de comunión nació en el 91, o sea que estamos en los primeros años, ¿sí? Es relativamente joven como movimiento, pero en su momento el llamado era a los empresarios. De hecho, yo hice toda la presentación enfocando los empresarios y prácticas de gestión, porque, bueno, por el contexto en el que estamos, ¿no? Pero en realidad, con el paso del tiempo se fue de alguna manera, a ver, no digo descubriendo, pero se fue entendiendo que en realidad si esto es un cambio cultural, ¿sí? Trasciende a lo que solamente hace el empresario. Es decir, en el rol donde uno está puede adherir o no a estos valores. De manera que uno dice, bueno, como consumidor de algo, yo elijo qué comprar y qué no. O sea, si yo elijo, porque sé que cierta empresa tiene ciertos comportamientos con impacto social y ambiental, elijo, o sea, yo voto de alguna manera, voto en ese sentido, yo elijo por este tipo de expresiones económicas, de nuevas economías. ¿Sí? Compro a las empresas B, compro a economía circular, compro, acá decía, cuando compro un departamento, le voy a decir para que vaya, bueno, ¿por qué? Pues sé que detrás está dando fuente de trabajo, no quiso decirlo Agustín, me parece, pero yo voy a contar una infidencia, que son una empresa constructora que pagan más allá de lo que dice el gremio. O sea, eso es totalmente insólito en Argentina, que alguien pague más de lo que dice el gremio, más de lo que dice la ley, y eso es una opción de ellos, o sea, de combatir o sea, de sacar de la miseria, pues muchas veces el albañil, el obrero, es el único sueldo de la familia y no alcanza con lo que dice el gremio, entonces pagan un poco más. O sea, son maneras de ir abordando la problemática, ¿no? O bien a la hora de trabajar, ustedes se incorporarán al mercado laboral. Bueno, ¿a dónde elijo trabajar? ¿En base a qué elijo a dónde trabajar o a dónde no? ¿Solamente mi sueldo es lo que determina o veo otras cosas, digamos, ¿sí? O sea, empezar a ampliar un poco el rango. Como ahorrista, ¿dónde pongo la plata? ¿Sí? ¿Donde me da más rendimiento económico o donde también hay un rendimiento social, ambiental? ¿Sí? En otros países están los movimientos de sacar los ahorros de ciertos bancos que financian armas. Por ejemplo, decir, yo no pongo plata en ese banco, financia la producción de armas, entonces por una cuestión de mis creencias no puedo financiar eso, saco la plata del banco. Bueno, acá es muy incipiente en Argentina. O bien nosotros, decía Agustín, nadie habla de economía de comunión en la empresa. O sea, si ustedes van y dicen, che, contame, van a hacer una entrevista de campo o investigación de campo, y vos como un obrero, y vos cómo vivís la economía de comunión, te va a mirar y te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Porque, a ver, nosotros en realidad toda la primera presentación es tratar de darle categorías de la disciplina a esto, y que sea comunicable en un ámbito académico, pero en la práctica, digamos, no, o sea, no, es lo que decía Agustín, ¿no? Y la idea de esto nosotros quizás como docentes, tratar de formar nuevos profesionales, o sea que esto, la ética empresaria, las nuevas economías, ¿sí? Revalorizar la reciprocidad, la gratuidad, por ahí valores que no están en la formación ortodoxa. Y por último, ciudadanos, o sea, las decisiones que tomamos de alguna manera es entrar en esa lógica más fraterna, digamos, como ese principio olvidado de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, no solo libertad e igualdad, sino entendernos, encontrarnos todos como estamos en el mismo barco de alguna manera, ¿no? Nada, era decirle eso, que es la invitación también a pensarlo desde ese lugar donde nos toque estar, se puede vivir esto. Agus, no sé si... También algo como importante esto de lo que decía Patricio en cuanto a la empresa, de cómo lo vivimos, de que por ahí nuestra gente no sabe qué es la economía de comunión, pero sí hay un vínculo más directo y más amigable entre todos. Históricamente, el empleado de la construcción estaba acostumbrado a que el jefe lo azotaba y trabajaba hasta que terminaba cierto trabajo,
Y nosotros cambiando esto, es algo que nosotros lo charlábamos con mi papá hace poco, es que como que es algo muy importante que capaz que no nos damos cuenta, es la relación que hemos creado, digamos, y haber roto esta barrera de decir, los empleados van por aquí, nosotros los dueños por otro lado. Eso es algo muy valorable, o sea, que lo personalmente, y que por ahí ha cambiado algo que históricamente para todos los que trabajaban en otras empresas era diferente. Así que bueno, eso, y bueno, nada, agradecerles, invitarlos a que, bueno, a estas prácticas, lo que les comentó Patricio, lo pongan en práctica a futuro en sus empresas, en sus trabajos. Y bueno, abierto a cualquier inquietud, pregunta que tengan en privado o después, a disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias Patricio, gracias Agustín, un aplauso para ellos. Y bueno, también gracias por participar. Acá también estaba Jorge, Martina, Julito. Así que Bueno, bueno, nos muchas quedamos gracias. sin tiempo ya. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Agustín, por haber compartido la experiencia en Hábitat. Muchas gracias a todos los conectados por Zoom y a todos los presentes. Y con esto damos por finalizado este seminario de Economía en Comunión. Gracias.